mes de septiembre es el mes de la Biblia. En ella recordamos que en el septiembre del 1569, Casiodoro de Reina pudo editar por primera vez la Biblia en el idioma castellano. Aquí tengo una réplica de esa Biblia llamada la Biblia del Oso, precisamente porque aquí en esta pintura, en este cuadro que se puso en esa primera edición, aparece una planta con un oso que trata de comer miel y aparecen unas abejas que están tratando de escribir la Biblia, y los pájaros y las arañas y otros insectos se oponen para que escriban la palabra de Dios. Como ven aquí en el canto aparece el autor de esta primera versión, Casiodoro de Reina, que puede llamarse todo un héroe para escribir, para, digamos, traducir todo este libro. Mira, más o menos tiene un grueso parecido al mismo que tenía en aquel tiempo la primera versión completa de la Biblia en el español. Podemos decir algunas cosas bien interesantes acerca de la Biblia. La Biblia es la palabra escrita de Dios. La Biblia nos revela la voluntad de Dios para con el hombre. La Biblia es extraordinaria. Dice la Escritura en el Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Para ellos no hay ningún tropiezo. Así que la palabra de Dios o en la Biblia es el libro que nos revela la voluntad de Dios para con el hombre. Y es el libro más importante que tiene la raza humana. ¿Por qué es el más importante? Porque es el único libro que reclama ser escrito por Dios. El único libro que tiene sabiduría para todas las áreas de la vida del hombre. El único libro que cuando uno lo lee, lo medita, lo escudriña, lo aplica, lo obedece, hace posible que todo lo que uno haga le salga bien. Así que, mis hermanos, Dios en su perfecta voluntad se ha revelado al hombre de muchas maneras, pero en la creación, en Jesucristo, pero también a través de este libro, la Escritura, y es un medio extraordinario para conocer a Dios y para conocer el propósito de Dios para con el hombre, especialmente la salvación que Dios ofrece por medio de Cristo a la raza humana. En este mes te invito, pues, antes que termine este mes, a recordar y a celebrar y a ser agradecido a Dios por este hermoso privilegio de que podamos tener la Biblia en nuestro propio idioma. La gloria sea para nuestro Dios y bendecimos su nombre por el privilegio de poder conocer su voluntad a través de la Biblia, el libro más vendido, el libro más importante, el libro más perseguido y el libro más vital para la vida humana. Que Dios te bendiga. Hola hermanos, buenos días otra vez. Estamos contentos de nuevo poder estar todos juntos ante nuestro Señor a través de estos medios y contentos también de que el día de hoy podamos celebrar el nombre de nuestro Señor, que podamos honrarlo. Es un día también en el que recordamos a ese refugio que es nuestro Señor. Y en eso vamos a basar este tiempo de alabanza, en Dios como nuestro refugio, como nuestra roca, como nuestro Salvador. Y vamos a entregarle a nuestro Señor este tiempo, vamos a honrarlo también en oración antes de empezar. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque el día de hoy una vez más nos permites unirnos para honrarte como un solo cuerpo, porque todos, Señor, a pesar de la distancia, seguimos formando parte de ese mismo cuerpo, Señor, ese cuerpo al cual tú nos uniste, el cual en tu gracia nos permitiste ser parte, Señor. Muchas gracias porque antes estábamos extraviados, pero ahora somos parte de esta familia, de tu familia, Señor, somos tus hijos.
Muchísimas gracias, Señor, porque tú has puesto cada uno de mis hermanos de Ríos y cada uno de mis hermanos de la iglesia global, Señor, a tu servicio, a tu disposición para recibir toda la gloria y toda la honra, Señor. Que cada una de las cosas que nosotros hagamos hoy aquí, Señor, te glorifiquen realmente, Señor. Te pedimos que cuides y veas el corazón de cada uno de nosotros, tanto nosotros que estamos aquí sentados, como cada una de las familias y miembros de la iglesia que ven y que participan de este culto, Señor. Que seas tú quitando cada cosa que no te agrade para que realmente esta alabanza te honre verdaderamente, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestro refugio y eso queremos cantarte el día de hoy. Y por esa razón queremos honrarte y exaltarte el día de hoy, porque solamente tú eres nuestra roca, la roca de nuestra salvación. Te cantamos y te decimos todas estas cosas, Señor, el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de nuestro Dios dice en el Salmo 62, que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Gracias, Señor. Tu pueblo te canta hoy, Señor, porque tú nos mantienes seguros. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta
su presencia voy a estar. Sin mancha de Él vendré, justificado por la fe. Gracias, Señor. Venimos sin mancha delante de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi Salvador, mi Dios, mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi Salvador, el que me libra de la violencia. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción
se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Nuestro refugio, Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad, mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad, Señor, mi redentor y roca, quiero vivir mis días para ti, quiero vivir mis días para ti. sí, Señor. Con esta canción, Padre, entregamos el resto de este tiempo, Señor. Su palabra dice en el Salmo 23, que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas. Señor, ese es el deseo de nuestro corazón, que las ofrendas que te entreguemos hoy sean de tu agrado, que podamos entregarlas con la actitud correcta, que a ti te agrada, según lo que tú has establecido en tu palabra. Bendice, Señor, estas ofrendas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a partir de esta semana a volver a estudiar libros completos de la Biblia. Y en esta oportunidad hemos elegido el libro de Efesios como un libro, uno de los libros más fundamentales en la Biblia acerca de Cristo y de la Iglesia. Debido a la circunstancia histórica que estamos viendo nosotros con este tiempo de coronavirus, creemos que la situación ha cambiado muchísimo. Hemos estado de alguna manera siguiendo un modelo de vida distinto para poder responder a las situaciones, a las dificultades de este tiempo de manera adecuada. Y nos pareció particularmente, después de orar mucho al Señor y escuchar su lección, volver a tocar este tema sobre la autosuficiencia de Cristo y el lugar de la Iglesia en el plan de Dios en el mundo, de tal manera que aún en medio de un modelo o una forma de vida de iglesia distinta que estamos viendo ahora, podamos mantenernos fieles, firmes en cuanto a los principios bíblicos en lo que debe ser la iglesia y su misión en el mundo. Esperamos en Dios pues que el estudio de este libro que iniciamos hoy hasta el mes de enero y quizás principios de febrero sea de mucha bendición para tu vida y para la iglesia, y especial para que puedas llegar a tener la imagen de Cristo. Déjeme
Vamos a hacer hoy, simplemente vamos a comentar 2 versículos, voy a leerle y luego voy a hacer una introducción al libro y al final voy a hacer un comentario. Hoy es una introducción, no es exactamente un sermón, una introducción al libro, y voy a leer solamente los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Efesios. Dice así la palabra del Señor: Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Bendito el nombre del Señor. Lo primero que queremos comentar acerca de este tiempo de introducción es que el autor de esta carta es el apóstol Pablo. Dese cuenta que la carta comienza en el versículo 1 diciendo yo, Pablo, y por eso, y vemos también en el capítulo 3, versículo 7 y todas otras partes que Pablo está haciendo mención de él mismo y no tenemos duda que él es el autor de esta carta. Él dice un dato muy importante, que él es un apóstol, un mensajero, un comisionado por el mismo Dios, por voluntad de Dios. Ha sido elegido, separado y enviado por Dios para llevar un mensaje a las iglesias. Y un detalle importante a mencionar acerca del apóstol Pablo es que él había convivido con los hermanos de Éfeso en 2 oportunidades. Si uno revisa Hechos 18, 19 al 21, vemos que Pablo hizo una primera visita muy breve a la iglesia de Éfeso, a la zona ahí de la ciudad de Éfeso, y luego hizo una segunda visita que vemos en Hechos 19, del 1 al 20, y estuvo allí conviviendo con los hermanos de Éfeso por 3 años, haciendo vida con los hermanos. La fecha que Pablo escribió esta carta para los hermanos de Éfeso fue escrita desde la prisión y fue posiblemente entre el 60 al 64. Los estudiosos no se ponen de acuerdo, uno dice 60, uno dice 61, 62, otro dice 64. La cosa fue que más o menos en ese lapso de los primeros 4 años de la 6ª década del primer siglo, el apóstol Pablo escribió esta carta estando preso en Roma. Y dése cuenta que él mismo se llama prisionero de Cristo y también se llama en la misma carta embajador en cadena. Prisionero de Cristo lo encontramos en Efesios 3.1, en Efesios 4.1 y embajador en cadena lo encontramos en Efesios 6.20. 3 veces él menciona que está escribiendo la carta en una condición de preso del Imperio Romano. Así que no tenemos ninguna duda de esta información. El marco histórico de esta carta es muy importante considerarlo. Siempre cuando estudiamos un libro de la Biblia tenemos que considerar el marco histórico, la ocasión, las circunstancias políticas, económicas, sociales, religiosas que rodeaban la escritura de esta carta. Una de las cosas que vemos aquí en la carta es que el apóstol Pablo está muy consciente de la división étnica o cultural entre los judíos y los gentiles. Si uno va a Hechos 19 y 17, él está consciente que en esa cultura había judíos, había gentiles, habían griegos, habían de diferentes, digamos, nacionalidades. Pablo no solamente conocía las divisiones étnicas en la ciudad de Éfeso, sino también que era conocedor en carne propia del trasfondo pagano y de las prácticas ocultistas que esta ciudad tenía. Allá, digamos que era una ciudad muy pagana, muy practicante de la magia y del ocultismo. Nosotros vemos que en Hechos 19 había un episodio cuando llevaron muchos de ellos sus libros de magia y los quemaron. En Éfeso también había un templo muy famoso, que era el templo de la diosa Artemisa, y un templo muy hermoso, y que fue construido para rendirle culto. En Hechos 19, 25 y 28 vemos un episodio cuando la gente, los que vendían los templecillos de la diosa Artemisa, vieron que su negocio estaba en peligro, empezaron a gritar poloras que Artemisa era la diosa de los efesios. Quiero aclarar que algunas versiones no dice Artemisa, sino Diana, porque algunas versiones más antiguas, anteriores, consideraban que era Diana, pero los estudios más recientes dicen que es Artemisa.
Entonces, hermano, ya sabemos que una ciudad pagana como Éfeso, con esas condiciones de divisiones étnicas y también con ese paganismo tan marcado en la ciudad, era una ciudad que los hermanos estaban en peligro de ser perseguidos, de ser maltratados, y pudiesen afectar la firmeza en el Evangelio y afectar que ellos mismos fueran testigos eficaces del Evangelio. Y para eso, usted quiere informarse más de lo que está pasando allí en Éfeso, puede leer Hechos 19 completo. Vemos que esta carta, para hablar del género literario de esta carta, tiene una introducción típica de una carta antigua, porque al principio las cartas tenían de Pablo especialmente una oración y una acción de gracia, y lo tiene, pero vemos que a diferencia de otras cartas del apóstol Pablo, no incluye saludos personales ni trata problemas particulares. Ponga mucha atención que esta es una carta distinta porque es más bien una composición teológica. Si uno se da cuenta del capítulo 1, versículo 3 hasta el capítulo 3, 21, Pablo está haciendo una exposición profundamente teológica. Considero esta parte de la Biblia una de las más profundas, más extraordinarias, más completas. Yo diría, nunca termino de llenarme, de quedar satisfecho de la riqueza que tiene el libro de Efesios. Y del 4.1 al 6.20 uno ve que la carta de los Efesios es una carta con exhortaciones prácticas dirigidas a la vida de la iglesia, incluyendo los niños, los padres, los matrimonios. En general hay instrucciones para todos los grupos de la iglesia. Entonces, el apóstol en esta carta cree necesario establecer primero las doctrinas fundamentales, especialmente las doctrinas de Cristo, que la gente debe tener muy claro en su corazón, y luego también describe mucho de la naturaleza de la iglesia antes de entrar en la parte práctica de la vida cotidiana de los hermanos. ¿Qué podemos decir de los lectores de la carta de Efesios? Bueno, claramente la misma carta hace mención que esta carta tiene como enfoque, como dirección, a los gentiles que se habían convertido a Cristo. Si usted revisa Efesios 2.11, dice así: no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos, incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. Y si vamos al 4.17, nuevamente el apóstol hace mención: con la autoridad del Señor les digo lo siguiente, ya no viven más como los gentiles, como las personas que no conocen a Dios. Entonces, eso es lo primero que vemos, que esta carta tiene como enfoque gentiles convertidos. Y dése cuenta que al principio de la carta el apóstol los llama de dos maneras. Primero los llama los llama santos y después los llama fieles. En primer lugar, los considera personas llamadas del mundo, separadas del mundo y consagradas para ser un pueblo especial para Dios. Eso es básicamente lo que Pablo quiere decir cuando los llama santos. Un pueblo separado del mundo para ser un pueblo especial para Dios. En segundo lugar, los considera un pueblo de fieles en Jesucristo, porque es un pueblo que está unido a Cristo y está siguiendo y está obedeciendo fielmente al Señor Jesucristo. En otras palabras, son personas que han puesto toda su confianza en el Señor Jesucristo y en su obra en la cruz como el único medio para salvación. El propósito del libro también, mis hermanos, es muy importante que lo veamos. El propósito del libro es el plan maravilloso de Dios de unir en Cristo por medio de la iglesia a todo el universo. Ese es el propósito del libro. Se lo vuelvo a repetir: el plan maravilloso de Dios de unir en Cristo por medio de la iglesia a todo el universo. Y el versículo clave, que me parece a mí el que hace muchísimos años este versículo ha sido de impacto para mí, y me encanta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, que dice, este es el versículo clave para mí de toda la carta: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano,
Ya espero que esto les sirva como introductorio. Hay dos temas principales en esta carta. El primero, Cristo es el centro de todo el plan de Dios para el mundo. Y el segundo tema preponderante es que la iglesia es el instrumento por medio del cual se lleva a cabo el plan de Dios en la historia humana y aún en todo el universo. Entonces, hermanos, vamos a concluir esta brevísima introducción al libro de Efesios haciendo 4 comentarios importantes. ¿Cuáles son los motivos para enseñar este libro en este tiempo? Y por qué este libro es pertinente a nuestros corazones, a nuestra vida. Como es pertinente, por supuesto, que toda la Biblia es pertinente, toda la Biblia es palabra de Dios, toda la Biblia es importante para el hombre. Pero en este momento, el hecho de que por la gracia y dirección de Dios estemos eligiendo este libro, quisiera mostrarle 4 motivos. Primero, la necesidad de reforzar la fe en cuanto a la autosuficiencia de Cristo en todo. Y eso nos preocupa muchísimo porque hoy existe una especie de disminución, de degradación del lugar de Cristo en la vida personal, en la vida de la iglesia y en todo el mundo que nos rodea. Entonces, aquí en este libro encontramos que Pablo afirma la preeminencia de Cristo en todo. Y queremos hacer mucho énfasis en esto. En Efesios 1, 21, 23, por ejemplo, Pablo dice que en él, que Cristo es todo. Cristo está puesto por encima de todo principado y potestado por cabeza de la iglesia. Y el mismo concepto lo encontramos en Colosenses cuando dice que estamos completos en Cristo, o cuando dice Efesios 1:23, Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, o como dice Juan 1:16, de su plenitud todo recibimos. Así que Cristo es todo para nosotros. Si Cristo no está de manera completa en nuestra vida, si no estamos experimentando la realidad de Cristo en nuestros corazones, si no estamos llegando a experimentar como Pablo cuando dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en mi carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y dio su vida por mí. Así que nosotros tenemos que avanzar, porque sin Cristo no podemos. Cristo está por encima de las religiones, Cristo está por encima de los gobiernos, Cristo está por encima de las circunstancias. Cuando tenemos a Cristo podemos ser más que vencedores. Gracias a Dios por esta verdad que este libro trata de comunicarnos, y vamos a pasar tiempo enfatizando, fortaleciendo el lugar de Cristo en nuestros corazones, en la vida de la iglesia, en la vida de la sociedad y en el proyecto eterno de Dios con la iglesia por medio de con Cristo por medio de la iglesia. Bendito el nombre del Señor. El segundo motivo para comentar este libro, predicar este libro, es la necesidad hoy más que nunca de fortalecer la unidad de la iglesia. Vivimos en un mundo de muchos antagonismos, antagonismos sociales, económicos, culturales, ideológicos, de género, de toda clase, de toda índole. Existen antagonismos en este momento en el mundo que nos rodea, y esos antagonismos también están invadiendo la comunidad. Pero debo decir algo muy importante, y lo vamos a fortalecer con este libro, que en la vida de la iglesia no deben existir de ninguna manera segregaciones, separaciones, distinciones de ninguna clase. En Cristo somos uno, hermanos. En Cristo, la iglesia de Cristo, no hay diferencia de ninguna clase. Nunca nos separa lo económico, ni a nivel social, ni a nivel cultural, ni a nivel educativo. Ninguna cosa nos separa. Solamente somos un pueblo uno en Cristo, y que Dios nos permita fortalecer este aspecto en la vida de la iglesia durante el estudio de este libro. En tercer lugar, vamos a fortalecer con este libro la necesidad de tener una clara comprensión sobre la misión de la iglesia en el mundo. La iglesia tiene una tarea fundamental, que es el discipulado, que es edificar a sus creyentes, que es trabajar con todos los santos para que puedan fortalecerse cada uno con sus ministerios, con sus dones, que todos puedan conocer bien a Cristo, que todos puedan reproducir el carácter de Cristo, y que la iglesia se convierta en una iglesia misionera, una iglesia de impacto, una iglesia que ejerce influencia en todas las esferas, que los creyentes entiendan, hermanos, de una vez por todas, que donde están, en sus trabajos, en la universidad,
universidad, en el deporte, en la calle, en el hogar, donde estemos, allí somos luz y sal de este mundo, sal de la tierra, somos un factor de influencia para bendecir a las personas con la clase de vida, con la clase de evangelio, con la clase de fe que todos tenemos. Podemos mostrar y cumplir una tarea extraordinaria en la reconciliación de los hombres con Dios. No podemos de ninguna manera descuidar nuestra misión integral en el mundo. Estamos llamados a afectar a los discapacitados, a estas personas que tienen problemas con su orientación sexual. Estamos llamados a influir en los pobres, en los que están maltratados, en los oprimidos, en cualquier persona en el mundo que nos rodea que está siendo afectado por el pecado. Estamos llamados a ser factores de cambio para gloria de nuestro Dios. Y por último, mis hermanos en Cristo, tenemos la necesidad de reproducir la nueva vida en unión con Cristo. Eso significa que nosotros queremos animarle con este libro, con la predicación de este libro, que cada discípulo tiene que reproducir el modo de pensar, el modo de hablar, el modo de vivir de Cristo. No lo olvide. Esta es la meta suprema del discipulado, que todos lleguemos a ser de la medida de la estatura de Cristo mismo, que todos lleguemos a la madurez y que todos llegamos a ser personas que reproduzcamos el modo de vivir, el modo de actuar de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga y que este libro sea un factor de cambio para la vida de su pueblo y la vida de su iglesia, para gloria de su nombre. Vamos a orar. Padre, queremos entregar la predicación de este libro en tus manos. Señor, toda tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Lo estamos convencidos de esa verdad. Pero ahora que hemos, bajo tu dirección, elegido este libro para comunicarlo, sirve este libro para que estos motivos que nos han llevado a elegirlo se traduzcan en realidad, en un hecho concreto en el corazón de cada uno de tus hijos. Prepáranos a los que vamos a estar compartiendo la palabra para hacerlo bien, para tu gloria, y prepara los corazones para que en la iglesia todos tengan un corazón sensible, humilde, receptivo a tu palabra, a tu verdad, y como consecuencia veamos entre nosotros salvación, sanidad, libertad, crecimiento y transformación, y que en todo esto glorifiquemos tu nombre. Confiamos en tu ayuda y en tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén.